medio de la crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy tenemos otro episodio al pequeño rebaño. ¿Me acompaña? El pastor Orlando González, y es un gozo invitarles a tener una palabra de oración. Dios eterno, una vez más clamamos a ti por sabiduría. Y al permitirnos recordar la manera como tú guiaste tu iglesia, te rogamos que nuestra fe sea fortalecida y tu Santo Espíritu renueve en nosotros el espíritu de testificación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 22 del libro El conflicto de los siglos. Y al predicar la doctrina del segundo advenimiento, Guillermo Miller y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que el de estimular a los hombres para que se preparasen para el día del juicio. Habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de ser cristianos y hacerles comprender la verdadera esperanza de la iglesia y la necesidad que tenían de una experiencia cristiana más profunda. Trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios inmediatamente. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un partido religioso. De aquí que trabajasen entre todos los partidos y sectas, sin entremeterse en su organización ni disciplina. Miller aseveró: en todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes, ni de favorecer a una a expensas de la otra. Pensé en ser útil en todas. Suponiendo que todos los cristianos se regocijarían en la perspectiva de la venida de Cristo, y que aquellos que no pudiesen ver las cosas como Miller las veía, no dejaría por eso de amar a los que aceptasen esta doctrina. No se figuró que habría jamás necesidad de tener reuniones distintas. Su único objetivo era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo el juicio venidero y de inducir a sus semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitiera ir en paz al encuentro de su Dios. La gran mayoría de los que fueron convertidos por medio de su ministerio se unieron a las diversas iglesias existentes. Como su obra tendría a la edificación de la iglesia, se le miró durante algún tiempo con simpatía. Pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ellas desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. De esa manera se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se les anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, se sintieron que la lealtad hacia Dios le impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios. Columna y apoyo de la verdad.
De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano del 1844, cerca de 50.000 personas se separaron de las iglesias. Por aquel tiempo, se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años se veía observando una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como por el púlpito. En una reunión que aconteció en Filadelfia, en el presbiterio, el señor Barnes, autor de un comentario de uso muy general y pastor de una de las principales iglesias de dicha ciudad, declaró que ejercía el ministerio desde hacía 20 años y que nunca antes de la última comunión había administrado la Santa Cena sin recibir muchos o pocos nuevos miembros en su iglesia. Pero ahora, añadía, no hay despertamiento, ni conversiones, ni mucho aparente crecimiento en la gracia en los que hacen profesión de religión. Y nadie viene más a su despacho para conversar acerca de la salvación de las almas. Con el aumento de los negocios y las perspectivas florecientes del comercio y de las manufacturas, ha aumentado también un espíritu mundano. Y esto sucede en todas las denominaciones. En el mes de febrero del mismo año, el profesor Finley del Colegio de Oberlin dijo: hemos podido comprobar el hecho de que en general las iglesias protestantes de nuestro país han sido apáticas u hostiles con respecto a casi todas las reformas morales de la época. Existen excepciones parciales, pero no las suficientes para impedir que el hecho sea general. Tenemos además otro hecho más que confirma lo dicho, y es la falta casi universal de las influencias reavivadoras en las iglesias. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país. De modo muy especial, los miembros de las iglesias se están volviendo esclavos de la moda, se asocian con los impíos en diversiones, en bailes, en festejos, etc. Pero no necesitamos extendernos largamente sobre tan doloroso tema. Basta con que las pruebas aumenten y nos abrumen para demostrar que las iglesias en general están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo de Dios y Él se ha alejado de ellas. Para esa misma época, un escritor declaraba en una revista religiosa reconocida, él decía: jamás habíamos presenciado hasta ahora un estado de decadencia semejante al de la actualidad. En verdad que la iglesia debería de despertar y buscar la causa de este estado aflictivo, pues tal debe ser para todo aquel que ama a Sión. Cuando recordamos cuán pocos son los casos de verdadera conversión y la impenitencia sin igual y la dureza de los pecadores, exclamamos casi involuntariamente: ¿se ha olvidado a Dios de tener misericordia? ¿O se está acercando la puerta de la gracia? Tal condición no existe nunca sin que la iglesia misma tenga la culpa.
las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias, sobre los individuos, no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios, sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en el tiempo de Cristo. Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, el entendimiento de ese pueblo se había obscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías, y en su orgullo e incredulidad rechazó al Redentor. Pero ni aún entonces Dios privó a la nación judía de conocer o participar en las bendiciones de la salvación. Pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo de obtener el don del cielo. Ellos habían hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta que la luz que habían en ellos se volvió tinieblas. Y cuán grandes fueron aquellos tinieblas. Conviene a la política de Satanás que los hombres conserven las formas de religión, con tal que carezcan de piedad vital. Después de haber rechazado el Evangelio, los judíos siguieron conservando ansiosamente sus antiguos ritos y guardaron intacto su exclusivismo nacional, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la presencia de Dios ya no se manifestaba más entre ellos. Las profecías de Daniel señalaban el modo tan exacto y el tiempo de la venida del Mesías, y predecían tan a las claras su muerte, que ellos trataban de desalentar el estudio de ella, y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. En su obcecación e impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante 1800 años indiferente a los ofrecimientos de salvación gratuita, así como las bendiciones del Evangelio, de modo que contribuye una solemne y terrible advertencia de peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. Donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriarán y entrarán el desvío y la disensión. Los miembros de las iglesias concentran entonces su interés y energía en asuntos mundanos y los pecadores se endurecen en su impenitencia. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesa ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje, Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de Él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, de fe, de amor que existía en los tiempos apostólicos.
cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma, y hablaban palabras de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia los salvos que iban a ser día a día. Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos, al dinamar de su palabra alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describió como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ay, dice, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados a una misma esperanza de vocación vuestra, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones. Sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión. Y el amor y el gozo reinaba por encima de todo. Si esta doctrina hizo esto para los pocos que la recibieron, lo mismo habría hecho para todos, si todos la hubiesen aceptado. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido de ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos, como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón. El amor a Dios y la fe en su palabra se había enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó prejuicios e incredulidad. Las circunstancias de ser predicado el mensaje mayormente por laicos se presentaba como el argumento desfavorable, como antiguamente se oponía al testimonio claro de la palabra de Dios con la pregunta: ¿ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Y al ver cuán difícil era refutar los argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros proféticos estaban sellados y que no se podían entender. Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo, por no ser echados fuera de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraía hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron el mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaba de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias para los años 1844.
En el capítulo 14, versículo 8 del libro de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, símbolo de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en una alianza solemne, prometiendo ser Él su Dios. Y el pueblo, a su vez, comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas capítulo 2, versículo 19. Y también dice: yo soy vuestro esposo. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Y San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento, cuando dice: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. La infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor a que Él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada con la violación del voto matrimonial. El pecado de Israel que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía. En el libro de Ezequiel, el capítulo 16, en los versículos 8, los versículos 13 al 15 y 32, como en Jeremías, el capítulo 3, versículo 20, manifiestan conceptos y promesas preciosas. Dice: y fuiste sumamente hermosa y prosperada hasta llegar a dignidad real, y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo. Oh casa de Israel, dice Jehová, a mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas.
teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura, la escarlata y el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa, más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos. Por consiguiente, recibe la misma condenación. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben de simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianzas ilícitas con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en su tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer, estas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina los acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplicaban las palabras del profeta a Israel: salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos, que yo había puesto sobre ti, dice el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel capítulo 16, versículos 14 y 15. Y tú y yo tenemos una invitación de parte de nuestro Dios. Primero, a aceptar la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, a separarnos de todo aquello que nos ata a Babilonia y al mundo. Y en tercer lugar, a permitir que la gloria de Dios transborde a través de nosotros su amor, su palabra y su gracia. Te invitamos para formar parte de ese pueblo privilegiado que sigue al Cordero por donde va. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, en los tiempos solemnes que vivimos, necesitamos estar de parte tuya y de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos.
Habrá muchos que tratarán de engañar, aun si fuere posible, a los escogidos. Y la manera de engañar es por la intimidación, por la vergüenza, tratando de desmentir a los mensajeros tuyos. Pero Señor, tenemos una palabra profética más segura. Tenemos tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte que no permitas que la mundanalidad ni cualquier atracción mundana pueda separarnos de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.